Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta su bioquímica la clase. El día de hoy, bueno, vamos a conversar sobre la estructura de los carbohidratos y vamos a tener una serie de clases en donde vamos a conocer un poco más sobre este tópico. Para el día de hoy tengo una clase más que todo general y estructural. Y bueno, les agradezco a todos que estén aquí presentes y en este momento quisiera saber si se está oyendo correctamente, si me están oyendo sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de problema, porque dependo de esto, de saber esto, para poder continuar con la clase. Me lo pueden hacer llegar, por favor, a través del chat o los comentarios aquí en la parte inferior y así entonces podría yo saber si, ok, ya me están escuchando, ok, gracias a los que están respondiendo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase. Va a ser una serie de 3 clases. El día de hoy es la primera clase. Entonces, vamos a hablar, como ya dije, sobre la estructura de los carbohidratos. Yo soy la doctora Erlen Lugo, yo soy médico, tengo un máster en bioquímica y biología molecular y un PhD o un doctorado en neurociencia. Trabajo y vivo en Alemania y bueno, estamos dando de forma gratuita estas clases a través de esta página en Facebook. Entonces, espero que estas clases pues les estén gustando y que la de hoy sea de gran provecho para todos ustedes. Entonces ahora sí, comenzamos con la importancia de los carbohidratos. Fíjense ustedes, cuando uno habla de carbohidratos, uno piensa que, bueno, nada más el azúcar de caña, el azúcar de mesa, es carbohidrato o lo que nos comemos en un pan es carbohidrato o lo que tenemos en la papa es un carbohidrato o lo que en general están contenidos en los cereales es un carbohidrato. Sí, eso es cierto. Y eso nos habla de una gran importancia tanto a nivel de nuestra dieta como también a nivel industrial de los carbohidratos. Entonces los carbohidratos en general van a tener cierta importancia en la industria también y en los organismos vivos también. Entonces, a nivel de los organismos vivos, ciertamente tenemos que algunos carbohidratos de importancia, como por ejemplo la glucosa, es utilizada como combustible, es oxidada por la mayoría de las células para generar energía en una ruta muy rápida, ¿verdad? Que es la glucólisis. Ahora, los carbohidratos también son utilizados a nivel celular para el reconocimiento y la adhesión intercelular. Pero además se utilizan cuando estos carbohidratos están conjugados con otras moléculas, por ejemplo, lípidos o proteínas, formando glucolípidos y glucoproteínas, que son carbohidratos complejos o carbohidratos conjugados. Ellas van a tener también una importancia fundamental en la señalización celular y en el destino molecular. Asimismo, hay carbohidratos, ¿verdad? Como los llamados glucanos, que tienen una importancia fundamental, aquí lo vemos, los glucanos, una importancia fundamental en la parte estructural y de protección de la pared bacteriana y también de la pared celular de las plantas. En este caso, estos glucanos dan estructura y también protegen a estas células. Asimismo, tenemos en la dieta humana, ¿verdad? Sobre todo lo que es la glucosa, los azúcares en general, pero también el almidón que lo contienen los cereales o los vegetales en la dieta humana. Y en el caso de nuestro organismo también podemos encontrar glúcidos o carbohidratos como lubricantes en las articulaciones, por ejemplo, el condroitin sulfato o los glucosaminoglucanos,
que están haciendo parte de la parte de lubricación entre las articulaciones. Y bueno, mucha gente podrá saber de eso porque todo paciente con artritis o alguna déficit en la parte articular de su cuerpo, puede ser que se le mande como tratamiento alguno de estos que acabo de mencionar. En la industria también tenemos muchos carbohidratos. Bueno, imagínense ustedes todo lo que es la producción de pan, ¿ok? De harinas, la repostería, pero también en la producción de papel, ¿ok? Entonces vemos que en el caso de los carbohidratos están como en todo, ¿ok? Y de allí entonces deriva su importancia, tanto biológica, pero también industrial. Ahora, muy bien, tenemos que definir a los carbohidratos o a los azúcares, ¿verdad? Porque a los carbohidratos también se le llama azúcares, se le llama glúcidos, se le llama hidratos de carbono. Tenemos que definirlos químicamente. Y químicamente, un carbohidrato no es más que un aldehído o una cetona con múltiples grupos oxidrilos. Es decir, que vamos a encontrar una gran cantidad de grupos oxidrilos siempre en la estructura de un carbohidrato. Ahora, también en algunos libros lo van a llamar polihidroxialdehído y polihidroxicetonas. Bueno, eso significa exactamente lo mismo, una molécula aldehído-cetona con múltiples, o sea, múltiples grupos hidroxilo. Ahora, entonces eso quiere decir que tenemos que estar muy claros en cuanto al significado de la palabra aldehído, o qué es un aldehído y qué es una cetona. Si nos fijamos acá en ambas fórmulas, nos vamos a dar cuenta de que tenemos un grupo carbonilo. Este que está acá es un grupo carbonilo. Igualmente acá tenemos un grupo carbonilo. Pero ese grupo carbonilo difiere en la localización de la molécula. En este caso, aquí, tenemos este grupo carbonilo en el extremo de la molécula. Cuando el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de las moléculas, forma un grupo aldehído. ¿Ok? Y cuando el grupo carbonilo se encuentra en cualquier otra posición de la molécula, o como la podemos decir también, se encuentra en el interior de la molécula, entonces nosotros decimos que este es un grupo cetona. ¿Ok? Entonces, esto es una cetona y esto es un aldehído. Entonces, cuando un grupo aldehído se presenta en la estructura de un glúcido, nosotros decimos que ese glúcido, ese carbohidrato, ese monosacárido, se va a llamar aldosa o es una aldosa. Es decir, las aldosas contienen en su estructura grupos aldehídos. ¿Ok? Y los cetonas las vamos a llamar cetosas. Es decir, que las cetosas contienen en su estructura grupos cetonas. ¿Ok? Entonces, los monosacáridos más pequeñitos y los que se van a utilizar para referencia para el resto de los monosacáridos son dos y los tenemos acá representados. En este lado vamos a ver la estructura del gliceraldehído, ¿ok? Del D-gliceraldehído. Fíjense ustedes que el gliceraldehído es bastante chiquitico. Él tiene un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Es decir, es una molécula de 3 carbonos. Y este es el carbohidrato junto con la dihidroxiacetona que tienen menor tamaño. Pero es el gliceraldehído el que se toma como referencia para la nomenclatura de los demás carbohidratos. Fíjense también que en este caso tenemos un grupo aldehído. ¿Lo ven acá? El grupo el grupo carbonilo está en el extremo de la cadena, el grupo carbonilo está en el extremo de la cadena, y
entonces nosotros podemos decir que el gliceraldehído es un aldehído o una aldosa, ¿verdad? Ahora vean la estructura de la dihidroxiacetona. Tenemos acá un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Igual, tiene 3 carbonos como el gliceraldehído, pero no se le nombra o sea, ya se llama nada más dihidroxiacetona. Y se llama dihidroxiacetona, ¿por qué? Porque acá tenemos un grupo cetona, ¿ok? Entonces, esto entonces es una cetosa. La cetosa más pequeña sería la dihidroxiacetona y la aldosa más pequeña sería el gliceraldehído. Muy bien. Según el grupo funcional, entonces estamos claros que los carbohidratos o los monosacáridos se clasifican en aldosa, si tienen grupo aldehído, grupo funcional aldehído, o cetosas, si tienen una cetona. ¿Ok? Esto que está acá es un grupo aldehído, fíjense cómo se ve el grupo aldehído, y esto que está acá, fíjense acá, que tiene que ser diferente a hidrógeno, ¿verdad? Entonces formaría una cetona. Normalmente las cetonas se encuentran en el interior de la molécula, no se encuentran en los extremos de la molécula. Si esto se encuentra en el extremo de la molécula, es un aldehído. Ahora, según la cantidad de carbonos, se va a clasificar los carbohidratos en triosas cuando tienen 3 carbonos, es decir, el gliceraldehído, el digliceraldehído y la dihidroxiacetona son triosas, ¿ok? Son triosas. En el caso de tener 4 carbonos, entonces esos monosacáridos se llamarán tetrosas, si tienen 5 pentosas, si tienen 6 hexosas, si tienen 7 heptosas, 8 octosas y 9 nonosas, ¿ok? Entonces, ahora, es muy importante que sepan que las combinaciones de todas estas aldosas y cetosas, ¿verdad? Existen para cada una de estas longitudes de carbonos. Por ejemplo, podemos tener aldo, triosas y podemos tener ceto, triosas. El ejemplo clásico de aldotriosa es el D-gliceraldehído y de una cetotriosa es la dihidroxiacetona. Podemos también tener aldopentosas, ¿ok? O también cetopentosas. Igualmente podemos tener aldohexosas, que son muy importantes, y también cetohexosas. En el caso de las aldohexosas, podemos decir que una aldohexosa, por ejemplo, es la glucosa. La glucosa es una aldohexosa, porque la glucosa tiene 6 carbonos y tiene un grupo aldehído en su estructura. Y como cetohexosa podemos definir, por ejemplo, que la fructosa es una hexosa porque tiene 6 carbonos y es cetohexosa porque la fructosa es una cetosa, tiene una cetona en su estructura, ¿ok? En cambio, la glucosa tiene un grupo aldehído en su estructura, por lo tanto es una aldohexosa. Ahora, ya vimos cómo se clasificaban los carbohidratos dependiendo de su grupo funcional en aldehídos y cetosas, dependiendo de su longitud, ¿verdad? En el caso de las longitudes de sus carbonos, o sea, del número de carbonos, pero también podemos definirla por la longitud de las cadenas que ellas forman. Entonces, por su tamaño, los monosacáridos serían los carbohidratos o los azúcares más pequeños, serían los azúcares más simples. Son las unidades de los carbohidratos, es decir, están constituidos por una sola unidad de polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Entonces, vamos a tener que esos son los carbohidratos
menos complejos, los más pequeños. Entonces, solamente decimos está formada por una sola unidad monomérica, es uno solo. En este caso, los monosacáridos, el monosacárido más abundante es la glucosa, ¿verdad? La D-glucosa, que también la podemos encontrar llamada como dextrosa, sobre todo en el ámbito clínico, en donde los médicos prescriben, por ejemplo, 5% de dextrosa. Ya sabemos que la dextrosa es la misma glucosa. Lo que le están inyectando al paciente es glucosa, ¿ok? Se encuentra una solución llamada dextrosa, eso es glucosa. En el caso de los monosacáridos, ¿verdad? Que presentan más de 4 carbonos en su cadena, ellos se pueden encontrar en forma cíclica, como esto que estamos viendo acá, ¿ok? Ahora, normalmente vamos a encontrar en los libros que van a clasificar los carbohidratos dependiendo de su tamaño en monosacáridos, ¿verdad? Monosacáridos, que son los más simples, una sola unidad, oligosacáridos y polisacáridos. Entonces, en el caso de los oligosacáridos, nosotros decimos que un oligosacárido, bueno, es una cadena de monosacáridos, está formada por varios monosacáridos. ¿Ok? Varios monosacáridos unidos a través de enlaces glicosídicos, que es este enlace que se establece entre cada monosacárido. Ahora, otros libros van a clasificarlos entre monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Pero realmente los disacáridos son oligosacáridos, ¿ok? Porque los oligosacáridos son sacáridos, quiere decir que también, sacáridos también se refieren a, o sea, es un nombre también para los carbohidratos, ¿verdad? Los disacáridos son oligosacáridos porque también tienen más de una unidad, ¿ok? Y no son polisacáridos. Entonces, los disacáridos son uniones de dos monosacáridos, también unidos a través de enlaces glicosídicos o glucosídicos, ¿ok? Glicosídicos, yo siempre digo glicosídicos, pero seguramente ustedes dicen glucosídicos. Entonces tenemos acá los disacáridos, pero los disacáridos son oligosacáridos por concepto, ¿ok? Entonces estos oligosacáridos normalmente poseen unas pocas unidades monosacáridas, normalmente son lineales y pueden estar conjugados con otras moléculas, por ejemplo, lípidos o proteínas, ¿ok? Entonces son unidades oligosacáridas. Los polisacáridos normalmente son una macromolécula, ¿verdad? Es una formación más compleja de uniones de monosacáridos superiores a 20 unidades que pueden ser tanto lineales como ramificadas. También pueden ser los polisacáridos estar formados por el mismo monosacárido que se repite en la cadena, o pueden estar formados por diferentes monosacáridos que se repiten con algún tipo de patrón en la cadena, pero también puede haber, entonces se denominan, si están formados por el mismo monosacárido, homopolisacáridos, y si están formados por diferentes monosacáridos, se les va a denominar heteropolisacáridos. Estos polisacáridos pueden estar ramificados o no en su estructura. Ahora, tenemos varias formas, y aquí hay que tener un poco hay que detenerse, ¿verdad? Hay varias formas de representar los monosacáridos. Y esas formas, ¿verdad? Buscan es que nosotros podamos dibujar en el papel esas estructuras. Muchas otras estructuras son las verdaderas estructuras que toman esos monosacáridos cuando están en disolución. Aquí en la primera representación tenemos la representación o proyección de Fischer, que es la representación de un monosacárido de estructura lineal. ¿Ok? Este tipo de representación se logra, ¿verdad? Con el motivo de representar en el papel, o sea, dibujarla, pues, en el papel las estructuras en forma lineal de los monosacáridos.
Y es muy importante para nosotros en este tema. Fíjense ustedes que se representan los carbonos de la molécula en un plano y hacia la derecha o hacia la izquierda se representan los hidrógenos o grupos oxidrilos o hidroxilos de la molécula. Igualmente sus grupos funcionales. ¿Ok? Hay otra forma de representar los monosacáridos porque en solución o en disolución los monosacáridos tienden a ciclarse. Y esa ciclación tiene su propia representación en el plano a través de estructuras denominadas hardware o estructuras cíclicas. Y entonces vamos a tener que dibujar, o sea, vamos a tener que representar los carbohidratos de esta manera. Entonces, tanto esta forma de Fischer y Haworth lo tenemos que estar usando en este tema siempre, ¿ok? Luego tenemos la difracción de rayos X o conformacional. Normalmente vamos a encontrar en los libros estas tres formas, ¿ok? Estas tres formas de representación de los monosacáridos. En estas clases que voy a dar vamos a hablar detalladamente de la de Fischer y también de la de Haworth, ¿ok? Muy bien, entonces aquí vamos a hablar un poco más y en detalle sobre los monosacáridos, ¿verdad? Ya dijimos que los monosacáridos son los glúcidos más simples, son los más pequeños, que son polidroxialdehídos o polidroxiacetonas, ¿verdad? O también podríamos definirlos como aldehídos o cetonas con más de un grupo hidroxilo. En su estado ellos son sólidos y son incoloros y son cristales que son solubles en agua y también son insolubles en disolventes no polares. Y la mayoría tiene sabor dulce, la mayoría, ¿ok? En los monosacáridos se presentan algo denominado centros asimétricos o quirales. Recordemos que un carbono asimétrico es el que tiene sus 4 sustituyentes diferentes, ¿ok? Tiene 4 sustituyentes diferentes, ¿ok? Para el caso de los monosacáridos, todos los monosacáridos tienen carbonos quirales o tienen centros asimétricos, todos, excepto la dihidroxiacetona. Acá tengo la fórmula del D-gliceraldehído y de la dihidroxiacetona. Un carbono, como ya les dije, que es asimétrico o quiral, es uno que presenta sus 4 sustituyentes diferentes. Entonces, en este caso, acá tenemos, ¿verdad? El grupo aldehído del gliceraldehído. Este es el grupo aldehído. Pero esto no es quiral. Este que está acá, esto que vemos acá, CH2OH, no es quiral. ¿Y por qué no es quiral? Bueno, porque ya dije que todos tienen que ser diferentes, ¿ok? Todos tienen, los 4 sustituyentes tienen que ser distintos. Y acá tenemos entonces 2 hidrógenos. En este caso, el único carbono quiral que presenta la molécula de gliceraldehído es este que está acá. Este carbono que está acá, es decir, el carbono 2, 1, 2 y 3, ¿verdad? Él tiene 3 carbonos. Este carbono que está acá, el 2, es el carbono quiral, porque sus 4 sustituyentes, este es un sustituyente, se cuenta como 1, este es otro sustituyente, se cuenta como 2, 3 y 4 son distintos, son diferentes. Eso quiere decir que el D-gliceraldehído tiene, o el gliceraldehído tiene un carbono quiral en su estructura. ¿Ok? Vámonos para acá para el caso de la dihidroxiacetona. Acá, esto que está acá no es quiral, o sea, este carbono que está acá no es quiral. Esto es lo mismo que esto no es quiral. Y acá tampoco es quiral, ¿ok? No es quiral, ¿por qué? Bueno, porque tiene acá 2 oxígenos.
O tiene, sí. Entonces, en este caso, perdón, en este caso, tampoco este carbono, ¿verdad? Es quiral. Y por eso se dice que los monosacáridos tienen centros asimétricos. Este monosacárido que está acá, que es la dihidroxiacetona, no tiene centros asimétricos o quirales. Y es la única excepción de todos los monosacáridos que no tiene carbonos quirales. ¿Ok? O en este caso es una cetotriosa, ¿verdad? De los monosacáridos más chiquitos, el más chiquito, es decir, es una cetotriosa, es la más pequeña de su grupo, de las triosas y de las cetos, ¿verdad? Y además no tiene carbono quiral. Ahora, si vemos acá, tenemos la fórmula de proyección de Fischer de la glucosa, de la D-glucosa. Fíjense acá que la D-glucosa es una aldosa, ¿verdad? Porque tiene un grupo aldehído, entonces es una aldo. ¿Y tiene cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces una aldohexosa. ¿Ok? Es una aldohexosa. ¿Y qué pasa? Bueno, fíjense ustedes, vamos a ver estos detalles acá. Fíjense ustedes que todos los grupos oxidrilos de la glucosa están dibujados hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la derecha. Es decir, tienen casi todos esta misma configuración, pero el que está en el carbono 3, el oxidrilo que está unido al carbono quiral número 3, ¿verdad? Está hacia la izquierda. Por eso es que también a veces para recordar la fórmula de la glucosa, nos tenemos que acordar que la glucosa es clave 3. 3 hace referencia al oxidrilo del carbono 3, que en vez de estar hacia la derecha, porque siempre todos van a estar hacia la derecha, pero menos el del carbono 3, que se va a encontrar hacia la izquierda. Una forma de recordar. En este caso, este está hacia la izquierda, el OH del carbono 3. Ahora, si vemos acá, y contamos, queremos saber cuántos carbonos quirales tiene o carbonos asimétricos tiene la de glucosa, entonces ya sabemos que este que está acá no es quiral, este último que está acá, el carbono, ¿verdad? No es quiral, y me quedan estos 4 carbonos que están acá, el 2, 3, 4 y 5. Estos 4 carbonos que están acá, los cuatro carbonos son quirales, ¿ok? Ellos 4 son quirales. Entonces decimos que la glucosa tiene 4 carbonos quirales o carbonos asimétricos, ¿ok? Muy bien. Entonces quisiera saber en este momento si hasta aquí se ha entendido lo que he dicho más o menos de una forma, digamos un 20%, se han entendido lo que he dicho hasta ahora un 20%, 30%, suficiente para mí. Me gustaría también que en este momento, si tienen alguna pregunta, la dejaran en los comentarios para que entonces yo pueda revisar esos comentarios y entonces recopilar diferentes preguntas para poderlas responder el día jueves en un live que vamos a hacer solo para responder preguntas, ¿ok? Entonces, si quisiera saber si me están entendiendo o no se me está entendiendo nada, o si tienen alguna pregunta, la pueden dejar, ya saben, allí en los comentarios y yo la recojo y la contesto el día jueves, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Entonces, fíjense ustedes, que los monosacáridos tengan esos centros quirales hace, ¿verdad?, que los monosacáridos presenten isómeros. ¿Ok? En este caso vamos a hablar de los isómeros D y L de los monosacáridos. Recuérdense siempre que vamos a utilizar a gliceraldehído como molécula de referencia para todo. Entonces,
Para identificar si un monosacárido es DOL, hay que buscar el grupo oxidrilo, ¿ok? El grupo oxidrilo que está unido al carbono quiral que está a más distancia del carbono o del grupo carbonilo. Entonces, si tenemos acá, este es el grupo carbonilo, ¿verdad? Y este que está acá, este carbono que está acá no es quiral, ¿verdad? No es quiral. Entonces, en la molécula de gliceraldehído, el carbono quiral que está a más distancia, ¿verdad? O sea, el OH, perdón, el OH del carbono quiral que está a más distancia del carbono carbonilo es este que está acá. Ya sabemos que este que está acá, o sea, ¿verdad? Este carbono que está acá es un carbono quiral, ¿ok? Obviamente que el gliceraldehído es una molécula bastante chiquitica, pero siempre que queremos saber si una molécula es DOL o un monosacárido es DOL, siempre vamos a buscar el oxidrilo que está unido al carbono quiral que está más lejos del carbono carbonilo o del grupo carbonilo, al carbono del grupo carbonilo. ¿Ok? Entonces, el gliceraldehído, nosotros decimos que es D porque ese OH está hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos acá, ¿verdad? El OH hacia la derecha y nosotros llamamos al gliceraldehído de gliceraldehído. Pero también podemos representar el gliceraldehído en su isómero L. Vamos a dibujar el gliceraldehído. Tiene 3 carbonos, 1, 2 y 3. Entonces dibujamos CH2OH, ¿verdad? Y dibujamos su grupo funcional. ¿Ok? Y entonces ya sabemos que el OH lo vamos a colocar hacia la izquierda y el hidrógeno hacia la derecha. Entonces en este caso tenemos L-gliceraldehído. ¿Ok? Entonces ya sabemos, esto tiene que quedar muy claro, ¿ok? Ya sabemos que vamos a identificar el OH del carbono quiral, ¿verdad? El OH que está unido al carbono quiral que está a más distancia o más lejos del carbono del grupo carbonilo, ¿ok? Muy bien. Ahora, eso quiere decir también, ¿verdad? Que como tenemos isómeros D y L, quizás en la naturaleza algunos sean más abundantes que otros. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que existen muchos tipos de carbohidratos. Entonces, la mayor parte de las hexosas, es decir, los carbohidratos que tienen 6 carbonos, ¿verdad? Las hexosas tienen 6 carbonos. Son D, pero también en la naturaleza hay carbohidratos de ocurrencia L, como por ejemplo la L-arabinosa. La L-arabinosa es una pentosa, ¿verdad? Es una aldopentosa. Eso quiere decir que es una aldosa con 5 carbonos, ¿verdad? Y ella se encuentra en la naturaleza de forma L, es L-arabinosa, ¿ok? Entonces, cuando por la presencia misma de estos carbonos asimétricos, en el caso del gliceraldehído, nosotros podemos decir que el gliceraldehído tiene 2 isómeros ópticos, ¿ok? Esos isómeros son bastante diferentes. Supongamos, este es el D-gliceraldehído, ¿verdad? Y este es el L-gliceraldehído. Si nosotros vemos la configuración de hacia dónde están sus grupos, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, que es que esa molécula se rotó, ¿ok? Se rotó. Está como a la inversa, está al revés. Es decir, lo que aparece a la izquierda, en la otra aparece hacia la derecha. O sea, todos sus carbonos están en una configuración opuesta. Cuando los carbonos de una molécula, todos,
están en configuración opuesta, nosotros hablamos de que eso se llama enantiómero o enantiomorfos. ¿Ok? De eso vamos a conversar un poco más en detalle más adelante. Pero lo que les quiero que les quede claro es que la presencia de esos carbonos asimétricos, ¿verdad?, hace que existan centros quirales. Y que esos centros quirales son entonces los que dan lugar a muchos isómeros ópticos, que también los llamamos, por ejemplo, estereoisómeros. Isómeros ópticos o estereoisómeros. Entonces, si no hubiese, por ejemplo, como en el caso de la dihidroxiacetona, si no hubiese ningún carbono quiral, pues esa molécula no tiene ningún isómero óptico o estereoisómero. O sea, la dihidroxiacetona no tiene estereoisómeros. ¿Por qué? Porque no tiene carbonos quirales. ¿Ok? Ahora, para calcular el número de isómeros ópticos o estereoisómeros, tenemos entonces que calcular primero el número de carbonos quirales o centros asimétricos, ¿ok? O carbonos asimétricos. Una molécula, ¿verdad? Una molécula va a tener N carbonos quirales, entonces va a tener 2 a la N estereoisómeros. ¿Ok? En el caso del gliceraldehído, ¿cuántos carbonos asimétricos tiene el gliceraldehído? Tiene 1. Entonces el gliceraldehído tendrá 2 a la 1. Y 2 a la 1 es 2. Por lo tanto, el gliceraldehído tiene 2 isómeros ópticos, es decir, 2 estereoisómeros. ¿Ok? Vamos entonces a ahondar un poquito más sobre esto. Entonces, un estereoisómero va a ser un isómero, ¿verdad?, que tiene la misma fórmula molecular, la misma secuencia de átomos que están enlazados en la molécula, pero van a diferir de la orientación tridimensional de sus carbonos en el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la orientación, es decir, la configuración de los carbonos de sus grupos en el espacio es inversa. Lo que está hacia la izquierda aparece en la otra molécula hacia la derecha. Y eso, ¿verdad? Entonces, al diferir en esa orientación tridimensional o configuración tridimensional en el espacio, eso es posible gracias a que están presentes esos carbonos, en este caso, quirales. Ahora, obviamente que existen varios tipos de estereoisómeros. Si tenemos estereoisómeros quirales, es decir, esos que en esos casos hay centros quirales, y estereoisómeros no quirales. Pero para nosotros en este tema, los más importantes son estos estereoisómeros quirales. Y sobre todo estos dos que están acá, que se denominan enantiómeros y diastereoisómeros. Ahora, los enantiómeros son estereoisómeros o isómeros ópticos en donde todos los carbonos, o sea, la configuración de la molécula está a la inversa. ¿Ok? Todos están al revés, ¿ok? Están a la inversa. Tienen una configuración opuesta. La molécula aparece como que si estuviese al revés, ¿ok? Lo que estaba en la izquierda aparece en la otra molécula hacia la derecha. Y es la misma molécula, pero obviamente que tiene, digamos que propiedades diferentes, porque todas las configuraciones de sus átomos están cambiadas. Y tenemos los diastereoisómeros. En los diastereoisómeros son estereoisómeros que no son enantiómeros. Es decir, que no son todos, ¿verdad? No todos los átomos difieren en la orientación. No son todos. Puede ser que sea 1, 2, 3. Por ejemplo, si tenemos una molécula de 6, puede ser que sean 2 o 3 o 4, ¿ya? Pero en el sentido, no todos los carbonos van a diferir, ¿ok? Entonces, dentro de los diastereoisómeros, dentro de ese grupo de los diastereoisómeros, vamos a encontrar unos que se denominan epímeros, ¿ok? Hay unos que se denominan epímeros.
sea, los primeros son diastereoisómeros, pero que solamente van a diferir en la configuración de un solo carbono asimétrico. ¿Ok? De un solo carbono asimétrico. Es decir, en una molécula de 6 carbonos, pues un solo carbono es el que aparece con una configuración opuesta. ¿Ok? Una configuración opuesta. Muy bien. Entonces acá vamos a practicar un poco las fórmulas de proyección de Fischer. Fíjense ustedes, si nosotros vemos la fórmula de la glucosa, ya dijimos que la glucosa la podemos decir que tiene una clave 3, ¿verdad? Clave 3, ¿qué significa? Bueno, que la glucosa es una aldohexosa, ¿verdad? Ya tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, ¿verdad? Y que le decimos clave 3 porque en la mayoría de las moléculas todos los OH van a aparecer hacia la derecha, pero en el caso de la glucosa hay un OH que en vez de aparecer hacia la derecha va a aparecer hacia la izquierda, y ese es el del carbono 3, aquí lo tenemos. Cuando nosotros vemos esta estructura, es decir, que nos aparece una estructura de 6 carbonos, que tiene un grupo aldehído, ¿verdad? Porque aquí usted tiene el grupo aldehído. O sea que es una aldohexosa y que tiene un OH, el OH del carbono quiral 3 hacia la izquierda, ¿verdad? Que hacia la izquierda, entonces nosotros decimos, esto es glucosa. Si nosotros queremos representar otro monosacárido muy importante, como la D-manosa, ¿y por qué es D? Vamos, espérate aquí. Este es D-glucosa porque esa es la pregunta, ¿no? Si, bueno, ¿qué es lo que es DOL? Tenemos que ir a ver el grupo hidroxilo, ¿verdad? Que está unido al carbono quiral, que está más alejado del grupo carbonilo. Si este es el grupo carbonilo, el carbono quiral más alejado es este que está acá, porque este no es quiral. ¿Ok? Entonces, ¿hacia dónde está orientado el OH? Hacia la derecha. Entonces, esto es de glucosa. Ahora, como estaba diciendo, si queremos formar, por ejemplo, D-manosa, nosotros tenemos una clave para recordar la D-manosa, ¿ok? La D-manosa es clave 23. Eso quiere decir que el OH del 2 y del 3, o sea, del carbono 2 y 3, están hacia la izquierda. Entonces, la manosa es una aldohexosa. ¿Y eso qué significa? Bueno, que tiene un grupo aldehído y 6 carbonos. Entonces ya tenemos un grupo aldehído y 6 carbonos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y tenemos un grupo aldehído. Eso es lo que tenemos que dibujar acá, ¿verdad? Ya dibujamos nuestro grupo aldehído. Y luego acá CH2OH. Y ya sabemos que es clave 23, o sea que el carbono, el OH del 2 y del 3 aparecen hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3. Y luego agregamos los hidrógenos. Y los otros OH. ¿Ok? Entonces, esto que está representado acá es la D-manosa. D por qué, puede ser L, pero aquí es D. ¿Por qué? Es D porque el oxidrilo que está unido al carbono carbono quiral más distante del carbonilo es este que está acá. Entonces, es D-manosa. ¿Ok? Ahora, para la D-galactosa también tenemos una clave, que es clave 34. ¿Ok? Clave 34. La D-galactosa también es una aldohexosa. Es decir, tiene un grupo aldehído y tiene 6 carbonos. Entonces, dibujamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya sabemos que tiene un grupo aldehído, ¿verdad? ¿Ok? Y que acá colocamos siempre CH2OH.
Ahora me está diciendo que es clave 34, es decir, que el 3 y el 4, el oxígeno que está en el 3 y el 4, el carbono 3 y 4, aparecen hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Entonces, este aparecerá hacia acá y este OH aparecerá hacia acá. Y luego colocamos todo el resto. ¿Ok? Colocamos los OH y las H, que le hacen falta a la estructura, porque esto es un polihidroxi, ¿no? Un polihidroxialdehído. Un momento. Vamos a borrar acá. Entonces vamos a colocar acá otra vez. Aquí colocamos una H y listo. Entonces, fíjense ustedes que aquí el del 3, ¿verdad? El OH del carbono 3 y 4 están hacia la izquierda. ¿Por qué es D? Bueno, revisamos. Es D porque el OH que está unido al carbono quiral, que está más alejado del carbonilo, este que está acá, está hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, por eso es de galactosa. Entonces, aquí hay un concepto muy importante porque ya, como les mencioné, dije que en el grupo de los diastereoisómeros se encuentran los epímeros y que los epímeros eran estereoisómeros, ¿verdad? O diastereoisómeros o isómeros ópticos que nada más difieren en la configuración de un solo carbono quiral. Uno solo. Entonces, nosotros podemos decir, ¿verdad? Que la D-manosa, ¿ok? La D-manosa es un epímero de la D-glucosa. Y asimismo podemos decir que la D-galactosa es un epímero de la D-glucosa. ¿Epímero en qué carbono? Bueno, si esta es la glucosa, fíjense que nada más se comparan dos moléculas. Nosotros podemos decir que son epímeros en el carbono 2. ¿Por qué? Porque el resto de la molécula, o sea, el resto de la molécula es igual. Entonces nosotros decimos que la D-manosa es epímero de la glucosa en el carbono 2. En el carbono 2. Y que la D-galactosa es epímero de la glucosa y vamos a ver en dónde son diferentes. Aquí. ¿Verdad? Porque el resto de la molécula, fíjate que el 3 está por acá, el resto de la molécula es igual, o sea, es decir, difieren en una configuración del carbono quiral. Entonces, acá decimos que la D-galactosa es epímero de la glucosa en el carbono 4. 1, 2, 3, 4. En el carbono 4. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ya vimos pues que dentro de los isómeros ópticos tenemos unos en donde la molécula difiere en la configuración de todos sus carbonos, que se llaman enantiómeros. Luego tenemos los diastereoisómeros, que no son enantiómeros, porque puede ser que no se difieren todos, ¿ok? Y dentro de ese grupo de los diastereoisómeros tenemos los epímeros, que solamente difieren en la configuración de un solo carbono asimétrico. Entonces, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Me despido, ¿verdad? Espero que estas clases sean de provecho, que hayan entendido lo que he hablado estos minutos y entonces les pido por favor que dejen sus comentarios aquí en la caja de comentarios diciéndome qué le ha parecido a la clase, si entendieron, qué no entendieron. De esa forma entonces yo el día jueves voy a dar entonces el live y comentaré cada una de sus inquietudes en ese live, ¿ok? Así que, bueno, cuídense mucho y nos vemos mañana en la próxima clase. Chao.